Como cada miércoles ya se encuentra con nosotros Carlos Salomón, director de Comunicación Integral, para platicar de lo que está ocurriendo en Rusia. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Y Carlos, te quisiera preguntar de entrada, ¿ante qué tipo de guerra estamos? Las guerras militares, pero también las guerras por la ideología, las guerras cibernéticas y las guerras por la narrativa. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Antes que nada quiero decirte, Juan Pablo, que hoy se cumplen 7 días de la invasión. Es una invasión de Rusia a Ucrania. Y los mexicanos tenemos que recordar, Juan Pablo, que México fuimos invadidos 2 veces, una por los americanos y otra por los franceses. Y el costo de una invasión es un costo económico, social que te marca para el resto de tus días. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos 7 días? Estamos viendo fundamentalmente 2 ejércitos. Un ejército ruso muy poderoso y un ejército ucraniano menor, pero con una gran razón moral. Pero también estamos viendo 2 presidentes muy distintos, Juan Pablo. El primer presidente Putin viene de la CIA, de la KGB, es un presidente que viene vinculado al espionaje, y el otro es un personaje que ya está vinculado, el de Ucrania, a la comunicación, fue cómico, etc. Estamos viendo prácticamente una invasión a un país por parte de Rusia. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Los rusos, Juan Pablo, pueden ganar la guerra física, pero no están ganando la guerra moral. Y aquí es muy importante esto, porque esto es una guerra donde por primera vez las redes sociales están jugando muy importante. Y en este sentido, Putin se maneja con un esquema muy tradicional, y el presidente ucranio le ha ganado la batalla en los medios. Hoy mismo la ONU declara mayoritariamente que Ucrania tiene prácticamente la razón moral y la razón ética. Esto es lo que estamos viendo en este primer corte, Juan Pablo. No sé cómo lo ponderes. ¿Cómo juega la propaganda en este tipo de conflictos regionales, la propaganda en este tipo de conflictos mundiales, entendiendo lo que habla respecto a el lugar de donde viene Vladimir Putin y por otra parte quizá la honestidad del gobierno ucraniano? Mira, la comunicación es muy importante aquí, Juan Pablo, porque aquí la comunicación la está ganando Ucrania. O sea, todo el apoyo de carácter moral y comunicación lo tiene Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando Putin? Putin está pasando la historia en estos primeros 7 días como un presidente prácticamente rasgos de dictador, de rasgos muy duros. En cambio, el otro es un hombre que comunica socialmente, y sobre todo los daños a la población civil los está utilizando muy bien Ucrania, porque lo que no puedes hacer tú es pisotear a la sociedad. En este momento, Juan Pablo, hay más de 900.000 desplazados, pero en esos desplazados hay niños, hay familias que han destruido los hogares, y esto es prácticamente un atropello a una sociedad que estaba en paz, que estaba trabajando, y que Putin, y junto con su ejército, ha venido desplazando, no tan solo físicamente, sino militarmente. Pero la guerra, te repito, la pueden ganar los rusos físicamente, como de hecho lo están haciendo, destruyendo una torre de televisión, destruyendo los edificios. Sí. Pero la guerra moral, Juan Pablo, la están ganando los ucranianos. No olvidemos que esto es una invasión y que México ya tiene una historia de invasiones. Cuando fuimos invadidos 2 veces, nos marcaron. Y aquí esto es lo que está en juego. O sea, la razón económica, además es importante esto, Juan Pablo, y con esto el bloqueo que está haciendo el mundo occidental, sí, a Rusia es muy importante, porque ya no es una guerra de tan solo misiles y esto, sino hay prácticamente un congelamiento de todas las fuerzas económicas de Rusia. Eso es lo que estamos viendo en el fondo. O sea, la guerra ya de otro tipo, ya no es la guerra convencional como la vimos en Serbia, o la hemos visto en otros lados, en Irak. Es una guerra donde los medios de comunicación, particularmente las redes, y quien conquiste la razón moral es más importante que la razón física, Juan Pablo. Carlos, una última pregunta, nos queda minuto y medio. La posición de México, la actuación de la Cancillería mexicana en la ayuda que están dando los mexicanos para que puedan salir de territorio ucraniano. Tú posicionabas un tema en una de las gráficas que veíamos, que un mexicano muerto en la guerra podría cambiar la percepción y podría cambiar la posición de México. ¿Cómo lo has visto? Minutito, Carlos. México está actuando de una manera muy prudente, pero yo nada más te digo una cosa. En este bombardeo que está haciendo los rusos, si hubiera un mexicano afectado, la posición de México cambiaría totalmente.
totalmente. ¿Por qué? Porque nos dañarían a una población. Yo creo que en el momento que ocurra esto, que puede ocurrir en cualquier momento, la posición de México tiene que estar fundamentalmente un rechazo a lo que está haciendo Ucrania. No podemos permitirlo, aunque tenga la mayor fuerza militar Putin y el ejército ruso. Carlos Salomón, como siempre te agradezco muchísimo, un honor tenerte en este espacio, muy clarificante todo lo que nos explica respecto al tema de la comunicación y de la guerra también de narrativas. Nos vemos el próximo miércoles con más, Carlos. Y no siempre lo físico es más importante, a veces la razón moral predomina y domina fundamentalmente las cosas materiales, Juan Pablo. Sin duda, y así lo va a juzgar la historia. Gracias, Carlos, un fuerte abrazo. Buenas noches a todos. Buenas noches.